Hola, bienvenido. En este video vamos a explicar un poco acerca de cómo hacer algunas gráficas en Excel. Son gráficas circulares. También podríamos hacer histogramas. Vamos a comenzar primero con algunos datos, cómo podríamos ordenarlos. Tenemos aquí esta pregunta donde recabamos edades. Como observamos, bueno, la recabación de información pues no fue ordenada porque al final de cuentas no se iba haciendo la pregunta, entonces no se sabía exactamente qué edad tenían, por eso es que no está ordenado. Esta puede ser muy fácil porque podríamos primero ordenar por edades, podría ser en ascendente o en descendente, como sea, y entonces nosotros podríamos copiar las variables primero, control C, vamos a Excel y pues podríamos pegar las variables, ¿ok? Al pegarlas, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular las frecuencias, porque nosotros tenemos que todas están dispersas, pero bueno, vamos primero a la frecuencia. Entonces aquí le podemos poner frecuencias o tabla de frecuencias, y esta misma pues después la podemos copiar para pegarla en alguna presentación, tabla de frecuencias. Y entonces, ¿cuántas personas tienen 15? ¿Cuántas tienen 16? ¿Cuántas tienen 17? ¿Cuántas tienen 18? ¿Cuántas tienen 19? 20. Creo que había 25. Algo así, vamos a revisar. Como ya están ordenaditas estas, entonces, revisando podríamos darnos cuenta hasta qué número llega, y si quizá no hay 20, a lo mejor de 19 se brinca 25. Ok. Bueno, entonces 20 no. 25. Bien. ¿Cuántos hay de cada uno? Bueno, podríamos poner aquí con una pequeña formulita igual a contar nada más. Abrimos paréntesis. Y todos los de 15 pues los seleccionamos. Son 3. De hecho, igual eso los pudimos haber escrito. Y ahora con la misma formulita que nos diga entonces cuántos hay de 16. Aquí selecciono. Puedo dar clic y arrastrar, cuidando que tenga esta posición el puntero, esta forma, y hasta donde se acaben los 16, ahí detenerme, hasta aquí. Le doy enter y listo, dice que son 19, sin cambiarme de celda, solamente enter. Igual otra vez, igual a contar, abro paréntesis, y si ya no alcanzo a ver, bueno, igual me puedo deslizar de este lado, cuidando no dar clic en las celdas. Ok, en 17 hay otra manera. Le doy clic a 17 y con la tecla Shift y el puntero, perdón, las flechas del cursor voy presionando hacia abajo y va bajando, llego de 17. Ok, ya pasamos 17, hasta ahí son 17. Bien, muy bien. 3, 19, 52, perfecto. Ahora vamos a contar cuántos hay de 18. Igual, contar, abro paréntesis y vamos a ir a los de 18 y podemos ir para arriba también, no hay problema. Ahora, ¿cuántos tienen 18 ya? Y parece que hasta ahí ya son 18, enter, ya está. Ahora, parece que 19 y 20 ya eran poquitos, igual también los puedo escribir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 y uno de 25. Entonces, para 19 son 6 y para 25 nada más hay uno. Igual, si al final me quiero cerciorar si está bien, puedo ejecutar el comando igual a suma. Selecciono todos estos, enter, y sale 106, que son todos los encuestados. Entonces tendría que ser congruente en esa parte. Esto nada más me sirvió para darme cuenta que esas son las cantidades. Igual puedo ya quitarlo. ¿Por qué vamos a hacer ahora la gráfica? Con estas frecuencias vamos a graficar. ¿Ok? Entonces vamos a ir a insertar y ahí tenemos. Vamos a hacerlo en una de pastel. ¿Ok? En gráfico circular. Vamos a poner las frecuencias
Esas van a ser las graficadas. Y los números de 15, 16 hasta el 25, esas van a ser las etiquetas, porque al final de cuentas de 15 años hay 3 personas nada más. Si nosotros observamos, ya está la gráfica, pero abajo dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, quiero que tenga estas etiquetas. Por lo tanto, vamos a ir a seleccionar datos. Y en seleccionar datos, para que aparezcan las etiquetas del eje horizontal, aquí le voy a dar editar. Me pide un rango, ese rango es porque aquí tengo las etiquetas para que cada uno tenga su nombre. Ahora sí, yo observo que ya dice 15, 16, 17, 18, 19, 25. Para que no diga serie 1, bueno, esto lo puedo modificar. Y ahora la serie se puede llamar edades. Edades, ya está. Y así ya tiene un título este gráfico. Otra cosa importante que podríamos nosotros observar es que no trae ni los porcentajes ni las frecuencias. En este caso no va a ser necesario agarrar otra vez los cuadros de texto, sino que aquí mismo se los podemos habilitar. Hay que seleccionar el gráfico, clic al gráfico, clic derecho. Y entonces vamos a ir a agregar etiquetas de datos. Y tiene la opción agregar etiquetas de datos. Las que se agregan por default son las frecuencias, como nosotros observamos. Ahora hay que seleccionar una etiqueta nada más con un clic. Ya están seleccionadas todas. Eso es la intención. Le vamos a dar clic derecho para ir al formato de etiquetas de datos. Lo que vamos a habilitar es que también se vea el porcentaje. Y en la parte derecha, ahí está porcentaje. Bien, observamos entonces que hay, aparte de frecuencias, hay porcentaje. Y esto nos facilita para que ya aparezca tanto frecuencia como porcentaje. Y esta gráfica ya está lista. Ok, ahora, podría yo entonces seleccionar mi gráfico para llevarlo a mi presentación. El gráfico lo selecciono, lo copio y lo pego. Ok. Control C. Estamos en la presentación. Quedamos que esta era de edades. Si quiero meter aquí la diapositiva en medio de la de edades, bueno, no importa, puedo poner nueva diapositiva. Ok. Ahí está. Me puse entre la 1 y la 2, entre la 1 y la 2, por eso la que era 2 ahora es 3. Y ahí pegamos. Ahí está. Ok. Ahí entonces, además de tener las frecuencias, tiene los porcentajes. Ahí dice entonces de 15 años, que está en el color azul, cuántos contestaron. De 19, que está en otra tonalidad, también cuántos contestaron. Y observamos que hubo un predominio para los de 17 años, que son de color gris. Perfecto. Si esto lo queremos ver con más detalle, podríamos hacerlo más grande. Bien. Ok. Con esta variable de edades se pueden hacer varias cosas. Se puede calcular la moda, que la moda claramente se ve que fue 17. Se puede calcular también el promedio, o sea, un promedio de edad. De todas esas edades que se encuentran ahí, podríamos ir en Excel y observamos que son 106 registros de edades. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es que nos vamos a ir hasta la parte de abajo. Hay que añadir otra columna más. O podríamos hacerlo aquí a un costado. Vamos a ponerle promedio de edad. Y aquí en el promedio de edad vamos a darle igual a promedio. Abrimos paréntesis. Y seleccionamos todo el rango completo de los 106 registros. Ya que están los 106 seleccionados, Enter. Y nos dice que este es el promedio de edad, 17.1. Y ese promedio de edad nosotros lo podríamos escribir, Control C. Y por aquí a un costado, insertar ese cuadro de texto. Podríamos darle una mejor presentación, claro.
promedio de edad. Y quedamos que ese promedio de edad ¿de cuánto fue el promedio de edad? Aquí está. Lo pegó en otro cuadro de texto diferente. ¿Ok? Bueno, el formato ese es personal. Cada quien lo puede modificar a su gusto. Podríamos quitarle ese color a ese cuadrito de texto. Y podríamos cambiarle también ese color de letra. De igual manera tenemos algunas otras herramientas para poder hacer eso, o pues nada más podríamos transcribirlo. ¿Ok? Tenemos el promedio de la edad. Podríamos también calcular una mediana. Hay que saber que no es lo mismo la media y la mediana. Lo que acabamos de hacer así con el promedio va a ser diferente ahora con el cálculo de la mediana. Muy bien. Para la mediana, entonces, tendríamos que ordenar primero los datos, ya sea en ascendente o en descendente. Por lo tanto, la mediana solamente aplica para cuando los datos se pueden ordenar. En este caso, en edades, sí se pueden ordenar. Si estamos hablando de otro tipo de respuestas, como muy frecuentemente, rara ocasión, casi nunca, bueno, ahí estamos hablando de frecuencias, también se pueden ordenar las frecuencias. Y entonces la mediana sería ese dato que queda exactamente en medio, ya que están ordenados. Ahí tendríamos que encontrar que si ya están ordenados, cuál es el dato que quedó en medio. Y podríamos casi estar seguros que va a ser 17. Ok. Podríamos hacer un truco rápido y fácil para saber dónde está la mediana. Si son 106 datos, entonces aquí podría poner 1, podría poner después 2, selecciono ambos y me espero hasta que el cursor tenga esta forma, y deslizo. Y entonces, bueno, esto se va a borrar. Igual, llego a 106. ¿Ok? ¿Cuál es la mitad de 106? Estoy entre 53 y 54 y me doy cuenta que sí, efectivamente es 17. Entonces no hay ninguna duda, la mediana es 17. Y también podría agregar aquí otras etiquetas donde yo mismo establezca que la mediana es 17. A ver, vamos a insertar otro cuadro de texto, donde en este cuadro de texto voy a indicar que la mediana es 17. Les digo, no en todas las preguntas se puede calcular mediana, no en todas se puede calcular promedio, necesitamos valores numéricos. Y la moda sería el que más se repite. Esa sí aplica para todas las preguntas. Y por último, ya que estamos graficando todos los diferentes tipos, sabríamos que también hay unas preguntas que son solamente para recabar opiniones. Nuestra última diapositiva, entonces, tendría nuestras 3 mejores opiniones que recibimos y las 3 peores. Sería lo mejor. Tenemos también otro tipo de pregunta, que son estas, dijimos sobre las de sí y no cuando sale este cuadrito. Muy bien, vamos en otro más a explicar cómo funciona. ¿Ok? Vamos a llevar a cabo la de más detalles y la vamos a copiar tal cual para una hoja de Excel. Ok, y sobre estas preguntas entonces que son de tipo sí y no, donde podríamos tener en una presentación aquí colocadas nada más las puras gráficas, pero no traen ni frecuencia, ni tampoco traen el porcentaje. Bueno, entonces lo que nosotros podríamos hacer es observar sus resultados para calcular la frecuencia. Bien, vamos a ir a más detalles. Aquí está. Entonces hay que seleccionar todos. Empezamos a seleccionar y hay que fijarnos bien cuántas columnas por fila son. ¿Cómo sabremos eso? Bueno, hay que contar las columnas, no hay ningún problema.
Serían entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 columnas. ¿Cuántas filas serían entonces si nosotros sabemos que hay 106 encuestados y estamos viendo que además de toda la numeración del 1 al 106 hay una columna más que trae los títulos? Son 107. Por lo tanto, en hoja vacía contamos de igual manera 8 columnas por 107 filas, que serían en este caso, ¿no? Las vamos a ir contando para que salga sin problemas esta opción de pegar. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si nosotros observamos, la numeración en la parte izquierda va comenzando desde el 1. Por lo tanto, tendríamos que parar en 107. Bien. Al momento entonces de pegar control V, esperaríamos, a ver, 8 contra 107. Ay, no las pego. Las seleccionamos entonces todas. Vamos a darle copiar. Y ahora entonces en una hoja en blanco la seleccionamos. Vamos a darle copiar. Y entonces ahora en una hoja de las del libro de Excel, el mismo rango, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si sabemos entonces que son 106, observen que hay una numeración en la parte izquierda, llegamos a 107 y ahí pegamos. Entonces el contenido que acabamos de copiar, si lo contamos bien, entonces se pega exactamente ahí. Ahora, estaremos de acuerdo que como la encuesta fue anónima, las primeras 2 columnas no nos sirven para nada. Estas las podremos quitar, no hay problema. Podemos activar con el clic derecho para sacar el menú y eliminar. Lo que queremos hacer nosotros es contar la frecuencia de cuántas son de sí y cuántas son de no. Entonces podríamos ordenar primero. ¿Ok? Y nos vamos a basar en esta columna, la columna A, y le vamos a dar ordenar. Sí, no hay problema, nos dice ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. No importa, como en realidad están anónimos, lo único que queremos con esta parte nada más es que podamos contar la frecuencia. Entonces, continuar con la selección actual. Si le doy a ampliar la selección, va a seleccionar a todas las columnas. ¿Ok? Y ordenar. Y entonces podremos decir que si va de la A a la Z o de la Z a la A, no importa, como queramos ordenarlo. Y entonces me ordenó primero a los no y luego a las columnas de sí. Y no pasa nada, entonces podría poner aquí para esta pregunta, aquí por debajo, cuántos fueron de no. Y también podría poner en otras 2 columnas después, cuántos fueron de sí. Para establecer unos conteos, para saber entonces cuánto es la frecuencia de no y cuánto es la de sí. Es cierto que hace un momento utilizamos el comando de contar, pero contar funciona para cuando las celdas tienen valores numéricos. Como estos tienen valores alfanuméricos, traen letras, aquí usaremos contará. Entonces, contará para todos los de no. Puedo observar entonces que estos comienzan aquí en la 97 y van a llegar hasta la A2. Aquí están, en A2. Ahí doy Enter. Me dice que hay 96 registros de no. Misma fórmula, igual a contará. Recordamos que es contará para cuando tiene alfanumérico. Y observo que de la 98 a la 107 le doy Enter y ya me dice que son 10. Claro, eso también lo podríamos saber por default. Muy bien. De esta misma manera puedo yo calcular. Primero recordando que debo ordenar la columna. La voy a seleccionar. Me voy a posicionar exactamente en la B y le voy a dar clic y ordenar. Si me va a preguntar que si deseo ampliar la selección, yo le digo que continúo con la actual y ordeno. Y aceptar. Y de nueva cuenta va a ordenar primero a los no y posteriormente a los sí. O podría ser
Así es, fue primero a los no y luego a los sí, nada más que esta vez la pregunta tiene mucho más de sí que de no. Y podría nuevamente otra vez, no, y por debajo igual a contará, y otra vez selecciono todos los que tengan no y a todos los que tengan sí, y así sucesivamente. Entonces la puedo llevar para poder calcular estas cantidades, aquí desde A2 hasta A14, ¿ok? Bueno, con estas frecuencias entonces, aquí están las frecuencias, las gráficas ya están, esas ya las teníamos. Yo podría poner que para no son 96% y, perdón, son 96 registros en frecuencia y para sí son 10. Usemos también el orden que tiene cada uno y los contemos. Para la primera respuesta que dice que ¿cree usted que la homosexualidad sea un problema mental? Bueno, ponemos en top. Podemos ser en ascendente o descendente, como sea. Y aquí observamos que si ya lo ponemos en sí, podríamos contar las respuestas que son menores. Vean, si contamos los sí y sabemos que son 106 respuestas, bueno, pues con una resta podríamos saber cuántos son que no, para no tener que contar demasiados no y perdamos la cuenta. De igual manera, podríamos ahora cambiar el orden con esta columna. De ascendente a descendente, bien. Si aquí observamos que son más respuestas que sí, podríamos ir, o cambiar el orden y contar los no. Si observamos que son menos de no, contamos esos y restamos. Y sucesivamente con cada una de las respuestas. Por lo tanto, basándonos en la presentación, vamos a regresar al formulario para ver cuánto era el porcentaje. El de 96 registros, entonces, eres 90.6 y 9.4 respectivamente para 96 y 10, ¿ok? Entonces aquí en la presentación podríamos hacer alguna etiquetita. Vamos a ponerle insertar un cuadro de texto. Cuadro de texto, y este cuadrito de texto podría decir 96,90.6%. Ok, le podríamos reducir el tamaño. Y aquí podríamos poner esta etiqueta. La podríamos copiar y pegar para que a la otra entonces le cambiemos el texto. Y ese texto era el que decía, ¿cuánto decía? 9.4 de 10. Ok. Son 10 entonces. Y el porcentaje es 9.4. Y así sucesivamente le podemos hacer con las demás para poder terminar con estas preguntas. Podríamos así arreglar estas preguntas. Tenemos también las preguntas que son de tipo valoración del 1 al 10 o del 1 al 5, según haya sido la valoración. Si una pareja del mismo sexo decide adoptar un menor, ¿considera usted que está afectando los derechos del mismo? Bueno, esta está del 1 al 5. Bueno, y para este tipo de preguntas entonces podríamos pegar las respuestas. Vamos a entrar a los detalles. Esto para poder también tener la frecuencia y una gráfica. Bueno, vamos a ordenarlos primero para que no nos cause eso problema. Ya ordenaditos. Ahora sí, copiamos. Copiamos, control C. Ok. Y bueno, vamos a usar una hoja diferente. Esta mera hoja. Ok. Quedamos que eran 3 columnas y 106 datos. En esta ocasión sí eran 106 porque no tenían título. Ahí está. Se pudo copiar sin problema. Bueno, entonces ahora vamos a observar nosotros que ya ordenaditos podríamos de igual manera hacer nuestra tabla de frecuencias. Y bueno, estas son las cantidades las cuales podrían ser elegidas. 6 no. De igual manera, con el mismo comando de contar, podríamos contar todos los 1, todos los 2, todos los 3, todos los 4 y todos los 5. ¿Ok? Con el mismo truco de 1 y 2,
llevando hasta abajo, llegar al 106 y en la mitad del 106 ubicar la mediana. La media ya está, porque la media nos las da aquí el ejercicio. Esta es la media, ¿ok? La moda entonces la calcularíamos cuando tengamos todas las frecuencias, ver quién tuvo más frecuencia. Bueno, esa es la moda, ¿ok? Bueno, y la gráfica entonces ya la estuvimos explicando en otro ejemplo anterior cómo sería. De igual manera hay que ponerle los valores en las etiquetas de la frecuencia y del porcentaje. Muy bien. Entonces, bueno, parece que son todo el tipo de preguntas diferentes de las cuales se podría hacer una gráfica. De igual manera vamos a comentar que para la última pregunta, esta última pregunta trae opiniones. Entonces agregaremos al final una última diapositiva y en esa última diapositiva vamos a poner las 3 mejores opiniones que recibimos y las 3 peores, en una manera autocrítica buena para llegar a una mejor conclusión. ¿Ok? Bueno, entonces sería todo por este video. Sigan visitando otros videos para que no queden dudas. Seguimos al contacto. Si quieren recibir las notificaciones cuando sube algún otro video, pueden suscribirse para que puedan seguir al tanto.